Hola, buenas tardes. De parte del comité organizador del seminario de estudiantes, agradecemos que todos estén aquí. En esta ocasión es un honor para nosotros presentar a nuestra compañera organizadora, Lorena Nocanul, que nos va a hablar acerca de singularidades de Mori y singulares de Frobenius. Para conocer un poquito más acerca de Lore, les voy a decir que Lorena es licenciada en matemáticas por parte de la Universidad de Guadalajara. En ese mismo lugar estudió su maestría en ciencias con orientación en matemáticas bajo la dirección del doctor Osvaldo Mata, y actualmente es estudiante de tercer semestre del doctorado en ciencias con orientación en matemáticas básicas aquí en Cimal, Guanajuato, bajo la dirección de Manuel González Villa y el doctor Javier Carvajal Rojas. Sin más dilación, pues los voy a dejar con Lorena. Gracias. Muy bien, pues yo he hablado un poco acerca de las singularidades de Mori y singularidades de Frobenius. En especial vamos a enfocar en unos objetos que se llaman ideales de prueba y ideales multiplicadores. Bien, las singularidades en geometría algebraica pues son un tema de estudio bastante importante. En general a nosotros nos gusta estudiar, por ejemplo, qué tan severa es una singularidad y cómo podemos desingularizarla para obtener variedades o curvas suaves, lisas y bonitas. Ok. Entonces, como mencionaba, pues nos interesa medir singularidades y nos preguntamos qué es lo que sucede, por ejemplo, en característica positiva. Para ello, pues vamos, el morfismo de Frobenius nos va a dar una herramienta para poder atacar el problema. Bien, como les comentaba, vamos a enfocar en estos dos objetos, que son los ideales multiplicadores y los ideales de prueba. Los ideales multiplicadores, pues fueron introducidos por Nadel en el contexto de geometría, en el contexto analítico, y Lippmann en el contexto de álgebra conmutativa. Aquí la presentación sufrió pequeños cambios, no sé por qué. Y bueno, para definirlos vamos a ocupar de resoluciones logarítmicas. Mientras que los ideales de prueba fueron introducidos por Hunek y Holster. Y para definirlos vamos a ocupar pues anillos de característica positiva. Entonces, del lado de característica cero tenemos ideales multiplicadores y en característica positiva tenemos ideales de prueba. Bien, para empezar vamos a enfocarnos en característica cero. Para ello tenemos las singularidades de Mori. Las variedades algebraicas pues son naturalmente singulares. Aun si nosotros queremos trabajar en alguna variedad que no tenga singulares, la mayoría de las operaciones algebraicas al final son propensas a introducir singularidades en nuestro espacio ambiente. Es por eso que, bueno, esta observación hizo que Mori ganara el premio ¡ay! Se me fue. ¿Mande? La medalla Fields con sus observaciones en el programa del modelo minimal. Y bueno, para definir singularidades vamos a hacerlo de la manera pues un poquito más básica, que es tomando una función y vamos a decir que cero es un punto singular si sus derivadas parciales en x y y se anulan. Y como les mencionaba, para resolverlo vamos a utilizar un método que se llama resolución por explosiones. Bien, para ello vamos a considerar de X esta variedad que consiste en un punto en mi plano complejo y otro punto en mi recta proyectiva. De tal manera que se cumple la siguiente ecuación: X por B va a ser igual a Y por U. Podemos reescribirlo como nuevamente nada más un punto en el complejo y una línea en el proyectivo. Y consideramos la siguiente función, que es del siguiente morfismo pi, que va de X a los complejos, a mi espacio complejo, que toma un punto de la forma anterior y lo manda nada más a la proyección en los complejos, nada más se va a hacer.
Entonces, a este par se le conoce como explosión en el origen. Bueno, ok. Vamos a ver un ejemplo, nos tomamos ya el cuadrado igual a x cúbica y vamos a resolverlo mediante explosiones. Esta pues es la curva cuspidal, que muchos ya conocemos y tiene esta forma. Cuando nosotros hacemos nuestra primera explosión, que es tomarnos este coseno que vimos anteriormente, obtenemos esta curva y entonces de nuestra explosión obtenemos también un divisor excepcional, al cual le vamos a llamar el 1. Sin embargo, todavía nuestra curva pues tiene como que una intersección, o sea, todavía tenemos dos curvas que se están pegando ahí. Así que hacemos una segunda explosión. En nuestra segunda explosión ahorita tenemos nuestro divisor excepcional E1, que era de nuestra primera explosión, y obtenemos otro divisor excepcional E2. Y nuevamente, pues aquí nuestras dos curvas que tenemos aquí se empiezan como a separar, pero siguen estando intersectadas en un punto. Para ello, hacemos una tercera explosión y entonces ya vamos teniendo nuestro primer divisor excepcional, el segundo y el tercero que corresponde a nuestra tercera explosión. Y en este caso, pues podemos ver que ya nuestras dos curvas están separadas. Ya no tiene ninguna singularidad. Y bueno, esta era una flechita que nos indicaba que nuestro morfismo pi, pues empezaba aquí y termina del otro lado, que la composición de estas tres explosiones nos va a dar la resolución de la singularidad. Bien, ahora vamos a tomarnos una resolución. En nuestros ejemplos anteriores, nuestra resolución iba de x a los complejos. En este caso lo estamos renombrando. Nos estamos tomando x' a x. Vamos a definir el divisor canónico relativo de x' sobre x como este divisor que tenemos aquí, que es el canónico sobre x' menos el pulvar del canónico sobre x. Y podemos observar que cuando sacamos de pulvar a esta gavilla, pues obtenemos la gavilla trivial sobre mi espacio x. Y de lo anterior, pues podemos observar también que si tenemos un divisor entero efectivo, esto significa que todas sus... el nombre, ¿cómo se llama? Todos los coeficientes son positivos y enteros. Entonces vamos a tener que el push forward de esta gavilla va a estar contenida en la gavilla trivial. Y bien, con todo lo anterior vamos a definir lo que es el ideal multiplicador. Nos tomamos un ideal y fijamos una resolución de este ideal. Vamos a tomarnos dos divisores, las cuales llamamos F, que es el divisor formado por unos elementos RI, y los EI vienen siendo los divisores excepcionales que obtenemos cada que hacemos exclusiones. Y el que sigue es el divisor canónico relativo que acabamos de definir. Entonces, con esto definimos el ideal multiplicador, que viene siendo ideal, que es el push forward de la gavilla asociada a este divisor. Que en otras palabras... Sí, perdón, ¿me puedes decir un poquito cómo es eso de la resolución del anillo? O sea, te está tomando la variedad asociada al ideal y a esa variedad le estás sacando su variedad suave asociada a él, ¿o qué te refieres con la resolución? ¿Cómo? No entendí. Dices, te tomas un ideal y luego dices, consideramos la resolución de mi ideal. Ajá. Pero, o sea, ¿en qué aspecto? Porque estabas viendo esto de X, cuando yo lo veo, estás trabajando con variedades, ¿no? Y luego de variedades dijiste, pues hago explosiones hasta que llegue una variedad suave y tengo un morfismo proyectivo hasta a la con la que comencé, ¿no? Pero entonces ahora me estás poniendo algo así como asociado a un ideal, entonces, ¿ese X es la variedad asociada al ideal? No,
No, A es un ideal de X. O sea, es como una superioridad, si lo puedes pensar así, tal vez, del X. O sea, estás explotando entonces en la subvariedad que tienes ahí de sí, no estoy explotando en X. Ok. Sí, muy bien. Entonces, este ideal multiplicador, nosotros lo podemos reescribir como todas de las funciones H, tal que el divisor del push forward de H más el canónico relativo menos este divisor F es un divisor efectivo. Y en otras palabras, podemos tomarnos nada más los coeficientes de los divisores y definirlo como las funciones H, tal que el orden de las curvas de los H sobre los divisores excepcionales son mayores o iguales que RI menos BI, que son los coeficientes asociados a nuestros divisores F y el divisor canónico. Bien, ahora bueno, si tenemos un número racional lambda, entonces podemos definir el ideal multiplicador asociado a nuestro ideal a la lambda o lambda por A como el push forward de la gavilla asociada al divisor canónico relativo menos el divisor, este es mi número racional lambda por mi divisor F, y entonces me estoy tomando nada más la función piso, los menores enteros del divisor. Esto quiere decir que a los coeficientes del divisor, nada más me estoy tomando los menores enteros. ¿Sale? Cualquier número racional positivo. Y pues nuevamente esto lo podemos escribir como todas las funciones H, tal que el orden de la función, del pullback de la función sobre el divisor I es mayor o igual que nuevamente tomarnos nada más los menores enteros menos los BI que siguen siendo los asociados a mi divisor canónico. Por ejemplo, vamos a sacar los divisores, los ideales multiplicadores de estos dos ejemplos. Para empezar, nos tomamos la curva cuspidal que veíamos anteriormente. Esta curva cuspidal pues tiene podemos verlo como dos ideales multiplicadores de lambda por F. Si lambda vale 5 sextos, entonces va a ser el ideal maximal, XY. Y si lambda es menor que 5 sextos, pero mayor que 0, entonces tenemos la gavilla exterior. Nuevamente, por otro lado, si tenemos la curva G definida por y al cuadrado igual a x al cuadrado, entonces su ideal multiplicador va a ser simplemente el trivial si lambda está entre 0 y 1. Si graficamos estos dos ejemplos, entonces tenemos esto de aquí, lo cual nos dice que el ideal multiplicador pues nos está midiendo en cierta forma qué tan fea es de una singularidad, porque para nuestro primer ejemplo pues teníamos más ideal multiplicador, teníamos más información que el que nos daba para la curva G. Ahora bien, nosotros cuando definimos los ideales multiplicadores fijábamos una resolución y de ahí definíamos lo que era el ideal multiplicador. Sin embargo, pues tenemos un resultado que nos dice que la gavilla de ideales multiplicadores es independiente de la resolución utilizada para construirla. Y estos ideales cumplen ciertas propiedades, los cuales son que si tenemos dos números racionales, entonces el ideal multiplicador de A a la lambda 2 va a estar contenido en el ideal multiplicador de A a la lambda 1 si lambda 2 es mayor que lambda 1. Y además, para todo lambda positivo va a existir un épsilon, tal que el ideal multiplicador de A a la lambda va a ser igual al ideal multiplicador de A a la lambda más este épsilon. Es decir, que los ideales multiplicadores no cambian cuando tenemos lambdas muy pequeños o muy cercanos. Estos lambda i son llamados números de salto de A. Los candidatos para ser números de salto son los lambdas para los cuales
lambda por RI, su número entero, y el número de salto más pequeño es llamado el umbral log canónico. Este umbral log canónico hay otras maneras de definirlo. Nosotros vamos a quedarnos nada más con que va a ser el número de salto más pequeño, y todos los números de salto pues, están determinados por un número finito que están en el intervalo 0,1. Bueno, ahorita vamos a ver lo que se llama el polígono de Newton. Hay un resultado que nos dice cómo ver los ideales multiplicadores a través del polígono de Newton. Entonces, para definirlo, vamos a tomarnos una función. En este caso, me estoy tomando una serie de dos variables. Vamos a definir el soporte de la función como todos los exponentes y j, tales que el coeficiente es diferente de 0. Y definimos, nos tomamos ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ajá, la componente convexa del mundo, perdón. Que va a ser, que definimos como gamma más de f. Y de la componente convexa vamos a tomarnos la frontera. Y este va a ser el polígono de Newton de la función f. Y lo vamos a denotar por gamma de f. Como un ejemplo, vamos a ilustrar el polígono de Newton de este ideal, que es x a la 4, xy al cuadrado y y a la 4. Entonces, vamos a tomarlo para la primera componente. Tenemos que x vale 4 y y vale 0, y entonces ponemos el puntito en x a la 4 y a la 0. Luego tenemos xy al cuadrado, mis exponentes son 1 y 2, entonces me tomo 1 en x, 2 en y. Y ya a la 4, que viene siendo 0 en x y 1 en y. Digo, 4 en y. Y entonces tenemos el polígono de nuestro ideal. Una pregunta. Y por ejemplo, entonces, a través de, digamos, literalmente, cuando jugaba de niño, conectar dos puntos, podría obtener uno, o sea, aquí obtenemos el polígono a través del ideal, ¿no? Pero uno podría el ideal a través del polígono. ¿Y ya tienes el polígono? No veo por qué no. Sí, no. Yo tengo una duda. Dijiste que tomabas la envolvente convexa, ¿no? ¿Y por qué queda? No, es porque no lo pude terminar de dibujar. Soy nueva en esto. Pero sí, o sea, prácticamente primero es tomarnos toda la parte de arriba de este polígono. ¿Sale? Y después ya nada más nos quedamos con la frontera que viene siendo esta parte de aquí. ¿Sale? Bien. Entonces, el siguiente teorema lo que nos dice es que el ideal multiplicador de un ideal es el ideal monomial generado por todos los monomios de la forma x a la nu. En este caso, pues nu es un vector cuyos vectores exponentes satisfacen que la condición que nu más 1 está en el interior del polígono de Newton. Nuevamente, pues tenemos que nu es un vector, entonces este 1 va a ser el vector de unos. Y pues nos está diciendo que estos vectores exponentes se encuentran en el interior del polígono de Newton. Bueno, ahora pasamos un poco a característica prima. Vamos a tomarnos R, un anillo de característica positiva. Tenemos que todos los anillos son FP álgebras. Y definimos el endomorfismo de Frobenius como el morfismo de álgebras. Lo vamos a denotar nada más por R sin perder generalidad, pero si tenemos diferentes anillos, lo denotamos como un F sub. Que este va de R a R, del que se agarra un elemento y lo eleva a su décima potencia. Iterando, pues vamos a tener que el morfismo de Frobenius iterado E veces es igual a R a la Q. Estamos donde Q lo definimos como P a la E. Y vamos a usar F' de E para denotar a R, considerada como una R álgebra, vía el morfismo de Frobenius iterado de veces.
Bueno, y entonces, como comentábamos al principio, una de las preguntas que nos hacemos, que me te he dicho ahorita, es eso que sucede al momento de estudiar singularidades en característica positiva, y si R es un anillo no regular, podemos usar el morfismo de Frobenius para poder medir sus singularidades. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, entonces, como comentábamos también, pues tenemos los ideales de prueba que vienen siendo los que corresponden a los ideales multiplicadores, pero en característica positiva. Estos ideales de prueba los vamos a definir tomándonos un ideal del anillo. Nuevamente, lambda es un número racional positivo. Y el ideal de prueba va a ser el ideal más pequeño contenido en R, tal que cumple esta condición. En este caso, nos estamos tomando el entero más grande. Entonces tomamos A y lo multiplicamos al entero más grande de esta multiplicación. El ideal J, todo a la 1 entre P a la E, y le aplicamos phi, donde phi es un homomorfismo que va de R a la 1 entre P a la E y R. Entonces el ideal multiplicador va a ser el ideal más pequeño que cumple esta condición, que para todo phi está contenido en el ideal J. Esta de aquí está contenida en el ideal J. Bien, y nuevamente, como teníamos para de ideales multiplicadores, tenemos que cumple o que comparte ciertas propiedades. Por ejemplo, si tenemos un ideal y dos números racionales, vamos a tener que el ideal multiplicador, el ideal de prueba de A a la lambda 2 está contenido en el ideal de prueba de A a la lambda 1, si lambda 2 es mayor o igual que lambda 1. Y también para todo lambda positivo va a existir un épsilon, tal que el ideal multiplicador, el ideal de prueba, perdón, de A a la lambda es igual al ideal de prueba de A a la lambda más épsilon. Y nuevamente, al igual que lo que teníamos en ideales multiplicadores, vamos a tener que estos lambda i son llamados números de salto de A, esta F proviene de Frobenius. Los candidatos para hacer números de salto nuevamente van a ser los lambda para los cuales tenemos un número entero. Y el número de salto más pequeño es llamado el umbral F puro de este caso. Y también, pues todos nuestros números de salto están determinados por un número finito, que son aquellos que se encuentran en el intervalo 0,1. Bien, y entonces nosotros veíamos que en el caso de ideales multiplicadores teníamos lo que son los polígonos de Newton, y veíamos que podemos definir o escribir los ideales multiplicadores en términos del polígono de Newton. Entonces, una de nuestras primeras preguntas que no he resuelto es si podemos hacer lo mismo con los ideales de prueba. Para ello tenemos algo que viene siendo como lo que corresponde a los ideales al polígono de Newton en característica 0, que son los politopos de sesiones. En este caso, pues vamos a tomarnos x a la nu y x a la omega, elementos diferentes. La barrita aquí significa que son vectores, y vamos a definir el politopo de decisión como todos los vectores S, tal que cada entrada nu i por omega i multiplicado por S, que eso nos va a dar un sistema de ecuaciones, es menor o igual que 1. Entonces, este politopo se llama el politopo de decisión asociado a estos dos vectores o a estas dos funciones. Por ejemplo, vamos a considerar el politopo asociado a nu, que es igual a 1, 4, 7, y omega, que va a ser igual a 9, 8, 4. Esto nos da un sistema de ecuaciones que es S1 más 9S2 menor o igual que 1, que corresponde a las primeras entradas, luego 4S1 más 8S2, que corresponde a las segundas entradas, y 7S1 más 4S2, que corresponde a las terceras entradas. Y al resolver estas ecuaciones, tenemos el siguiente politopo. Y bueno, una de mis tareas, pues, es relacionar los ideales de prueba con los ideales multiplicadores. Para ello hacemos algo
algo que se llama como reducción módulo P. Para hacer esto, pues vamos a tomarnos X0, en este caso todo lo que lleva sub 0 nos está diciendo que está en característica 0, que va a ser la variedad asociada al espectro de un R0, nuevamente es un anillo en característica 0, que es igual al espectro de este cociente, ¿no? En este caso I, pues es un ideal de funciones. Vamos a definir RZ como el cociente que tenemos aquí. Y entonces, para cada primo P, definimos de R sub P como el cociente de RZ sobre P por RZ. En este caso, pues partimos de algo en característica 0 y obtenemos un anillo en característica prima. Bueno, aquí no sé por qué se movieron mis pero bueno, entonces, en otras palabras, bueno, lo que hacemos es que partimos de una resolución característica 0, que viene siendo, por ejemplo, una resolución de un ideal J0. Aplicamos reducción módulo P y obtenemos entonces un ideal J sub P, que corresponde pues a una resolución característica prima. Y entonces lo que queremos nuevamente es relacionar los ideales multiplicadores con los ideales de prueba. Para ello, pues existen algunos resultados que nos dicen que si nosotros tenemos un ideal A, lo reducimos en módulo P y obtenemos su ideal multiplicador, va a ser lo mismo que obtener ideal multiplicador del ideal A y después reducirlo módulo P. Y además, si tenemos una variedad suave sobre un campo de característica 0, entonces tomarme el ideal multiplicador de un ideal A y reducirlo módulo P va a ser lo mismo que tomarme el ideal de prueba de mi ideal A reducido módulo P. Primero me tomo el ideal, lo reduzco módulo P y después obtengo su ideal de prueba. Y además, para un P suficientemente grande, voy a tener que el umbral de F puro, que así denotamos el umbral F puro, de un ideal va a ser menor o igual que el umbral log canónico, el umbral F puro de un ideal reducido módulo P es menor o igual que el umbral log canónico del mismo ideal. Y cuando tomamos el límite de P cuando P tiende a infinito, tenemos que estos dos coinciden. El umbral F puro del ideal reducido módulo P va a ser igual al umbral log canónico del ideal. Y también tenemos algunas conjeturas que son que si existiera una variedad X0, tenemos que el ideal de prueba del anillo reducido módulo P es igual que el ideal multiplicador de la variedad reducido módulo P. Y además existen infinitos primos para los cuales el umbral log canónico del ideal reducido módulo P, el umbral puro, perdón, del ideal reducido módulo P es igual que el umbral log canónico del ideal. Y perdón, eso sería todo. Muchas gracias, Lorena, por presentarnos. Me quedé con la charla súper interesante. Te agradecemos nuevamente y te hacemos entrega de un reconocimiento por parte del seminario. Lo disfruten.